Narrar la historia del pueblo gitano es narrar la historia de una resistencia. Es la lucha de la hegemonía occidental contra un colectivo al que Occidente lleva marcando con su estigma más de 600 años, echándole la culpa a la postre de su marginación. Descubrir la historia del pueblo gitano es dimensionar la arquitectura del racismo. La historia es muy desconocida. Yo lo primero que digo cuando hablo de la historia del pueblo gitano ante el público es: no se sientan ustedes culpables de este desconocimiento. No es su responsabilidad. La historia gitana es desconocida en nuestro país y me atrevería a decir en la mayor parte de los países de Europa. Es más, lamentablemente y por desgracia, ni siquiera la mayoría del pueblo gitano conoce su propia historia. En quinto de primaria, preguntarle a mi tutor por el pueblo gitano, porque claro, mi referente en aquella época era él, ¿no? En un niño de 10 añitos. Y me dijo, pues José, búscalo en el diccionario y dime qué es lo que aparece. Y lo busqué y ponía procedente de Egipto. Entonces pues me llevé pues años creyendo que veníamos pues de descendientes de faraones y que sabíamos hacer pirámides y todas esas cosas. La historia del pueblo gitano es una historia de desafío. Un desafío de 600 años en el que el pueblo gitano se ha tenido que enfrentar a todo un sistema de poder religioso, económico, político, monárquico, y que ha tenido la capacidad, casi milagrosa, si me permitís el término, de haber llegado hasta aquí. La historia del pueblo roma es una historia cargada de veladuras. Algunos historiadores situaron su origen en Egipto. La realidad es que la historia del pueblo gitano comienza siglos antes y algo más lejos de lo pensado. Los antecedentes de su lengua, el romanó, derivación del sánscrito, sitúa sus orígenes en el norte de la India, concretamente en la ciudad de Kanauj, conocida como la capital de los perfumes. Allí habitaban los Rajput, un ejército conocido como los hijos de reyes, que hacían del territorio un centro de poder, un imán que atraía a numerosos artistas, entre ellos músicos que acompañaban el eco de la corte. En 1018, el sultán islámico Mahmud de Ghazni arrasó con su ejército todo el norte de la India, destruyendo todo lo que los canaudíes conocían y arrebatándoles un valor indispensable: la libertad. Ricos y pobres, claros y oscuros, la mayoría notables artistas y artesanos. Familias enteras fueron vendidas en Ghazni y en Kabul. Pero Mahmud no desperdició las habilidades de sus nuevos presos. Los forzó a ser sus soldados, mercenarios de la Guerra Santa promovida por el sultán. En el año 1040 la suerte cambia para aquellos presos de guerra de Cana. Los gaznávides pierden su imperio contra los selyúcidas turcomanos en la batalla de Dandanakan. Por fin, dejan atrás las cadenas y se abren paso por el sur del mar Caspio, hasta llegar a la Armenia bizantina. Pero las guerras no cesan en Oriente Próximo, y pronto el imperio bizantino pierde Armenia a manos de los selyúcidas, que dejan de nuevo la huella del caos sobre el pueblo siempre inocente. Príncipes y damas llegaron a deambular mendigando por las carreteras, llevando una vida vagabunda, creando bandas de egipcios encabezadas por duques y condes. Una estructura basada en compañías, practicando el nomadismo comercial como estrategia económica. Elementos culturales budistas conectados con el culto zoroástrico al fuego, el cristianismo ortodoxo armenio y el chamanismo turcomano. En 1300 se documenta la existencia de guarniciones específicamente gitanas en el Peloponeso veneciano. Los gitanos habían llegado a Europa.
¿Cuánto dura ese famoso viaje desde el norte de India hasta las puertas de Europa? 30 años, una generación. Solamente. De 1040 a 1050, en las tiendas de los campamentos a las puertas de las ciudades de Armenia, ahí nace la primera niña gitana. Nace en un contexto donde la lengua económica es el griego, donde la lengua de la casa es el indio, donde la lengua de la religión es el armenio, donde la lengua de la administración es el farsi. Y todo eso conforma una nueva identidad. Tú piensas en los refugiados políticos de guerras que cruzan el Mediterráneo, pues esa gente crea una nueva identidad por pura necesidad. El pueblo roma, arrancado de su tierra originaria, fue convertido en exiliado durante 397 años, dejando tras de sí la estela de su influencia musical, que se adaptó a la cultura folclórica del Cáucaso, los Balcanes y Europa occidental. En la península ibérica, su presencia se documenta en el primer tercio del siglo XV, con la publicación de un edicto del Papa Martín V para hacer una peregrinación a Compostela, ratificado por el rey Alfonso V de Aragón. Dado que nuestro amado y devoto conde don Juan de Egipto Menor, con nuestra licencia, ha viajado a diversas partes y tiene intención de pasar por algunas regiones de nuestros reinos y tierras, y puesto que queremos que sea bien tratado y acogido, os ordenamos expresa y formalmente, bajo pena de nuestra ira e indignación, que dejéis ir, permanecer y transitar libremente al mencionado don Juan de Egipto y a quienes lo acompañen. Aunque no lo crean, no llegaron por Jerez los gitanos ni por Triana, llegaron por los Pirineos y por Aragón y por Huesca. Cuando lo dije en Huesca, a los gitanos y a las gitanas de Huesca les gustó mucho este dato. Pero hay otra ola de llegada por vía marítima. Están formadas de 300, 400, 500 personas, familias enteras, mujeres, hombres, y que están encabezadas por capitanes, almirantes, Juan el almirante o el capitán de tal compañía. Esas compañías se le llaman grecianos, ya no egipcianos. Son familias que tienen un amplio bagaje cultural, músicos, herreros, algunos experimentados incluso en el arte de la guerra. Maestro de danza y arma que se encargaba de enseñar a los nobles el arte del manejo de las armas. Y en España las familias gitanas muy a menudo llevan nombre de noble apoderado, ¿no? Carmona, Montoya, Bustamante. Cambian las danzas, cambian los cantes, cambian incluso las ferias, los mercados, etc. Se produce ahí un efecto mimético, especialmente las mujeres experimentadas en el campo de la psicología de la época. Eran alcahuetas, podían dar buenos consejos a la alta instancia de la corte. Hay un primer momento que se llama de bonanza, ¿no? De buena acogida. Claro, tenemos que imaginarnos a la península ibérica del siglo XV, que eran grupos nómadas que se movían en familias amplias, no lo que conocemos como familias, sino grupos amplios, y se movían en una itinerancia a lo largo de la península, ¿no? Y esto es así desde la llegada de los gitanos a la península hasta prácticamente la creación de la Inquisición en 1478, con el conocido Gran Inquisidor, Torquemada, que representaba a la cúpula eclesiástica del momento. La Inquisición tenía un modelo de sociedad diseñado en el que necesitaba la adscripción de cualquier persona a un territorio y a una iglesia. El pueblo gitano rompía con estas dos condiciones que eran fundamentales en el antiguo régimen en la sociedad feudal. Esa sociedad nómada, de gente altamente educada, que conocía idiomas, que tenía conocimiento de la psicología de la época y que tenía una capacidad de seducción de las altas capas nobiliarias, era una competencia para la cúpula eclesiástica. El problema es cuando España decide ser España, convertirse en un Estado, y ahí es donde empieza a chocar, donde ya lo sitúan al pueblo gitano como un enemigo.
Lo que está empezando es un proyecto de imperialismo o de lo que después sería la construcción de un nacionalismo español basado en una identidad blanca católica. Y ese proyecto imperial o ese proyecto de expansionismo requería borrar la diferencia. Señalando como enemigos de la nación a los judíos, a los moriscos de la época, pero también a los gitanos. Pero yo sé por qué. El pecado de los judíos fue el dinero. El pecado de los moriscos fue tener otro Dios. El pecado de los gitanos fue la libertad. Eso es lo que nos encajó. Veníamos con un espíritu democrático. Queríamos nuestros trabajos, nuestros dioses iguales que los vuestros. Pero llevábamos la libertad en los caminos. Y eso en aquella sociedad estamental pues no cabía. Cuidado con los gitanos, que se pueden convertir en un modelo de libertad para el resto de la sociedad. Hay un trabajo muy artesanal, por decirlo así, por parte de Torquemada, que era el primer inquisidor de Castilla, por lo tanto tenía a su disposición todo el aparato del clero para intoxicar a la opinión pública de la época. Empieza a introducir el odio hacia los gitanos. Decir que había un conflicto de intereses entre los ganaderos de la Mesta y la transhumancia de ganado que podrían hacer algunos grupos gitanos. Cuando trabajan los caballos y eres de los mejores. Cuando trabajas en los metales y eres de los mejores, los gachos que trataban caballos y los gachés que trataban metales protestan. Y yo me invento que roban caballos, que roban esto, que roban lo otro, que cómo van por los caminos sin tener un señor, y como los reyes, los nobles, son un 3% o un 1% de la población y viven del otro 99%, oye, venga, si estos son 4 gatos. El cardenal Cisneros, que era arzobispo de Toledo y el tercer inquisidor de Castilla, se confabuló con Torquemada, y eso es lo que va a generar una predisposición en los reyes católicos, Isabel y Fernando, que desembocan en la primera pragmática antigitana de 1499. Mandamos a los egipcianos que andan vagando por nuestros reinos y señoríos, con sus mujeres e hijos, que del día que esta ley fuera notificada hasta 60 días siguientes, cada uno de ellos vivan por oficios conocidos, o tomen vivienda de señores a quienes sirvan, y no anden juntos viajando por nuestros reinos como lo hacen, o salgan de nuestros reinos y no vuelvan a ellos en manera alguna, so pena que, si en ellos fueren hallados o tomados, sin señores, juntos, pasados los dichos días, que den a cada uno de ellos 100 azotes por la primera vez, y los destierren perpetuamente de estos reinos, y por segunda vez que les corten las orejas, y estén 60 días en la cadena, y los tornen a desterrar como dicho es, y por la tercera vez que sean cautivos, de los que tomaren parte toda la vida. Miedo. Miedo. Es lo que sintieron los gitanos con esas pragmáticas. Terror. Toda la legislación antigitana durante 500 años, que hay más de 250 normas que persiguen el hecho de ser gitano o gitana, no están persiguiendo los delitos, las conductas o lo mal que hagan los gitanos o las gitanas. Están persiguiendo lo que los gitanos y las gitanas son. ¿A qué se dedicaban los gitanos y las gitanas en el siglo XV cuando aparecen? Bueno, pues se dedican sobre todo a oficios que le permiten una movilidad, un nomadismo, algo que le permitía cierta autonomía de sus recursos y dotarse de sus propias normas de organización económica. Una y otra vez el mandato de la ley es que se asienten, que trabajen para un señor en la tierra y que abandonen sus oficios. Y que era necesario perseguir y domesticar y colocarlos en su lugar, que era la mina, el campo y los remeros del rey, para que el modelo económico oficial funcionara. Son leyes que intentan regular una mano de obra barata. En 1509, por orden de la reina Juana de Castilla, se añade la pena de galeras como forma de obtener mano de obra semigratuita. El castigo penal había encontrado la forma de convertirse en mecanismo de sustento económico para el reino. La necesidad que tiene el expansivo
Reino de Castilla, de eliminar a los gitanos o al menos de convertirlo en una fuerza productiva. Y por supuesto todo el proyecto imperial transatlántico, ¿no?, en las colonias, con una lucha por la homogenización cultural, es decir, acabar con las poblaciones originarias de esos lugares, si no física, al menos sí culturalmente, y extender una religión o una lengua. Las leyes de India de 1520 y tanto, que se crean para ordenar la vida en los territorios conquistados, en qué se te permite siendo esclavo o no, o siendo negro, blanco, gitano, indígena, prohíbe los matrimonios entre gitanos e indígenas. Claro, tú prohíbes algo porque realmente se hace. En 1570, Felipe II decretó la prohibición de la entrada de los gitanos en América. Se prohíbe que vayan los gitanos, sus mujeres y sus criados. O sea, imagínate las historias que todavía no sabemos. 2 familias de gitanos herreros en Triana, proveedores de tornillos y herraje para la flota española. Les sale una oportunidad de ir a América. ¿Y qué hacen ellos? Se meten en litigio, donde dicen, no somos gitanos. Desaparecen de los archivos nacionales porque han solicitado el borrado, ¿no? Pero el cura de Santana seguía poniendo Juan Moreno, G. Ya se van los gitanos. Ya se van los gitanos. Mandamos que ninguno de ellos pueda vender cosa alguna, así en ferias como fuera de ellas, si no fuere con el testimonio signado de escribano público, por el cual conste de su vecindad y de la parte y lugar donde viven de asiento, y de las cabalgaduras, ganado, ropa y otras cosas y señas de ellas que de tal lugar saliere a vender, so pena de que, lo que en otra forma vendieren, sea habido por de hurto, y ellos castigados por ello, como si real y verdaderamente constase haberlo hurtado. Tenían que estar demostrando continuamente cuál era el origen de su mercancía, que esto era prácticamente imposible. No había la cultura que tenemos a día de hoy de que allá donde vas te piden un ticket de compra. No era más que una forma de someterlo a un total estado de indefensión. Entre 1639 y 1645, la escuadra de galeras recibió un total de 2.053 forzados, de los que el 8,7% eran gitanos. Claro, la pena no era para todos, solo para los hombres jóvenes, fuertes y capaces de soportarla. Eso los obligaba a vivir escondidos, huyendo, furtivos, siempre al acecho, porque si los atrapaban, no solo caían ellos, sino que quedaban atrás los niños, las mujeres, los ancianos, solos, sin defensa. Las mujeres gitanas asumieron el papel del sostén familiar, aun cuando ello implicara cargar con el peso de juicios implacables en una época en la que el encierro doméstico era ley y dogma. La mujer no gitana pues tenía el permiso marital en todo, no podía hacer nada. Sin embargo, la mujer gitana tenía libertad, por interés de él también. ¿Por qué? Porque iban solas, fumaban antes que nadie, salían solas por los caminos a buscarse la vida, por los caminos a vender una mantelería, un cobre, incluso bestias. Y por detrás le decían, no, esa mula no vale, esa mula farsa, se lo decían por detrás, sabían más que ellos. Manejaban dinero cuando la mujer no gitana no podía salir de su casa, del hogar, ¿no? Los señores alcaldes de Casa y Corte de Su Majestad mandan que las mujeres que se llamen gitanas no traigan hábito de tales, ni se vistan como gitanas con paños de color en la cabeza, ni en la manera que hasta ahora han andado, así en la cabeza como en el vestido, sino como se visten y tocan comúnmente las mujeres castellanas, con apercibimiento de que serán castigadas en azotes y destierro. No podría contabilizarte los nombres de pintores, escritores, en todas las áreas artísticas, donde explotan la hipersexualización de la mujer gitana, de las niñas gitanas. Se ha colgado ese estereotipo, ese cliché de la exuberancia, del erotismo, de todo. Porque son muy pocas las obras que hablan
de la idiosincrasia gitana en la pintura europea, muy pocas. Se utiliza desde una perspectiva religiosa. Vamos a encontrarnos Virgen María con niño en esta dinámica, ese entendimiento de la devoción maternal, también vestida de gitana. La ropa característica de la época. Se va a pasar con Caravaggio y la escuela caravagesca a un uso moral. Y ahí sí que se va a encarnar gitana. Gitanas que leen la Buenaventura, que roban al jambo de al lado. Y el problema con Caravaggio es que internacionaliza el motivo. Y vamos a encontrar gitanas que leen la Buenaventura en todos los talleres de Europa para significar vicio, amoralidad y esas cosas, ¿no? Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo. Y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. Una cosa son los gitanos de verdad y otra cosa son las representaciones. Y entonces aparece esta cosa de la representación de la otredad, de la negritud, juegos que tienen que ver con qué era lo que se pretendía con los espectáculos. Esta gente es perniciosa, mala, ociosa, vagante, inútil y sin provecho para estos reinos y de mucho daño para los súbditos y vasallos. El vulgo cree que estos vinieron de Egipto. Todo esto es mentira, bellaquería, embustes y enredos de los que ellos dicen y hacen. No es otra cosa que hombres y mujeres huidos por delitos, o deudas que se retiran a los montes, o lugares de poca vecindad y escondidos para ocultarse. Dice que para parecer alienígenas y de tierras diferentes se lavan las caras cada mes con el zumo de menas hierbas que le pone la tez negra. Y porque no queden cortos, ni faltos en todo género de maldades, son también encantadores, adivinos, magos y quirománticos que dicen por las rayas de las manos lo futuro que ellos llaman buenaventura y yo mala para quien la dice, pues o le engañan o le roban. Que esta mala gente además ha fingido el lenguaje para no ser entendidos de nadie, y pues son gente sin provecho, salgan de estos reinos sin tener consideración que estén avecindados, pues son semejantes a los zánganos con aguijón, que hubiese que procurar que no nazcan, y si nacieren, debieren ser destruidos y que con los mismos panales se acaben. En 1673, una real cédula dispuso la recogida de los niños gitanos en orfanatos para que no aprendieran la lengua de sus padres, el romanó o el caló en España, para arrancar del todo esa mala semilla. Que las pestilencias le vengan al rey que tanto mal nos ha hecho. Pero lo peor estaba aún por llegar. El marqués de la Ensenada tenía un poder casi absoluto porque concentraba la Secretaría de Marina, la Secretaría de Guerra y la Secretaría de Hacienda. Él tenía la fijación de resolver primeramente la cuestión gitana. Se propone hacer el famoso censo que implicaría a la práctica totalidad de la provincia y pueblo de la península, exceptuando los fueros vascos, con la intención de recabar información económica, demográfica y cartográfica de los territorios de la corona peninsulares. ¿Por qué? Porque el Estado español no tenía liquidez. La monarquía española estaba hasta arriba. La extracción de las riquezas de América ya no era como siglos antes. Estaba en guerra también con Gran Bretaña por todo el tema de América y estaba, de hecho, librándose la batalla del asiento de negros, por la cual se estaba trabajando para utilizar la mano de obra y los esclavos de Latinoamérica. Entonces necesitaban ampliar la masa de gente que pagara impuestos.
Claro, ¿quiénes no pagaban impuestos en esos años? La nobleza y la iglesia. La iglesia recaudaba sus impuestos, pero no contribuía felizmente o libremente al bien común. Es muy difícil imponer un nuevo impuesto. La propia ciudadanía estaba muy cabreada con el marqués de la Ensenada y con Fernando VI. Necesitan una demostración de fuerza. Crear el primer genocidio de la Edad Moderna. Hay un factor intelectual religioso por parte del obispo de Oviedo, Gaspar Vázquez de Tablada, el confesor de Fernando VI, Francisco de Rábago, y el marqués de la Ensenada, que fueron los que influían la actuación de la corona, del mismo modo que en su momento Torquemada lo hizo con los reyes católicos. En los tres podemos encontrar discursos expresamente dirigidos a aniquilar al pueblo gitano. En 1721, los embajadores de Castilla y Aragón consiguieron, mediante gestiones diplomáticas con la Santa Sede del Vaticano, privar a los gitanos del derecho al asilo en las iglesias. Acogerse al sagrado es cuando una persona estaba siendo perseguida, si pedía el cobijo en una iglesia o si estaba en suelo de una iglesia, no podía ser detenida o perseguida. Se autoriza cazar a los gitanos por el hierro y por el fuego, sin respetárseles la inmunidad eclesiástica, ya que en el caso de invocarla, deben ser arrancados de las gradas del altar si hasta él huyesen en busca de asilo. Eran los gitanos que estaban mejor integrados, las familias de gitanos que estaban avecindadas, en las que pudieron ser identificadas y por lo tanto apresadas. No se está apresando a los delincuentes gitanos, se está apresando a un grupo de personas por su identidad cultural. Por eso elabora ese censo de gitanos que finalmente va a acabar en la prisión general de gitanos. Ha resuelto el rey que los gitanos avecindados y vagantes, sin excepción de sexo, estado o edad, por todos los medios y en todas las partes, sean mandados a prisión sin reservar refugio alguno. La prisión ha de ser en un mismo día y a una misma hora. Los oficiales que manden las partidas han de ser escogidos por la confianza y el secreto, en el cual consiste el logro y el que los gitanos no se venguen de los pobres paisanos. Exceptúo de la pena a los niños y jóvenes de ambos sexos menores de 10 años. Estos, aunque sean hijos de familia, serán apartados de la de sus padres y se les destinará a aprender algún oficio o se les colocará en hospicios o casas de enseñanza. Se dispondrá la extinción de los gitanos, pues al que huyere, sin más justificación, se le debe ahorcar irremisiblemente. Los hombres, sin opción de escapar, serían condenados a trabajar en los arsenales de Cartagena, Cádiz y Ferrol. Y las mujeres, junto a sus hijos aún pequeños, serían enviadas a depósitos donde el costo de su encierro se pagaría con su propio trabajo forzado. Al resto, se les arrebatarían todas sus posesiones y ahorros, sin dejar rastro de lo que alguna vez fue suyo. Cuando las mujeres las encierran en presidios, no soportan las condiciones de vida que les ponen. Las de Sevilla habían sido mandadas a Málaga en un primer momento y habían protagonizado varias huelgas de hambre por las malas condiciones de habitabilidad en las que se encontraban. Rompían las camas, desarticulaban los palos de las camas, rompían las vajillas, se desnudaban como símbolo de rebeldía, peleaban, gritaban y luchaban. Esas mujeres estaban acostumbradas a rebelarse contra el sistema, a rebelarse contra todo aquello que le impidió ser libre y la condenó y la clausuró a una pseudoesclavitud.
Después de esto las mandaron a la Casa de la Misericordia de Zaragoza y es ahí donde se recuerda uno de los episodios más épicos, que es Rosa Cortés, una gitana que con un clavo había conseguido abrir una grieta dentro de estas prisiones y consiguió salvarle la vida a otras muchas presas gitanas, lo que ejemplifica de nuevo ese papel subversivo y de resistencia que siempre han tenido las mujeres gitanas. Aquella gran cantidad, digamos, masiva de gitanos que aún eran itinerantes y que se ganaban la vida de manera clandestina, no pudieron ser apresados. Por eso es que se cuenta un total de entre 10.000 y 12.000 gitanos apresados durante la Gran Redada, y la ambición o el sueño macabro del Marqués de la Ensenada no pudo tener efecto. Hubo párrocos de distintas iglesias que protestaron porque a los gitanos que habían capturado y además le habían requisado todas sus pertenencias, ellos estaban declarando que eran gitanos de buena fe, que eran católicos, que asistían a sus misas, etcétera, etcétera, y que estaban plenamente incluidos. Había muchas familias de nobles, pero también diferentes gremios de la época que se opusieron a la prisión general de gitanos y que una vez apresados escribían cartas al rey para pedir la liberación de los gitanos, de sus vecinos gitanos, porque entendían que moralmente no habían hecho nada, eran inocentes, y segundo, porque económicamente estaban insertados en el tejido económico de la sociedad. Triana ya destacaba por tener matrimonios mixtos en el propio siglo XVIII. Es decir, había gitanos y gachés casados y habían creado nuevas familias. En 1765, un grupo de gitanos sale en libertad, fijándose los nuevos destinos donde deben tomar domicilio. Algunos sectores del pueblo gitano, una vez alcanzada la libertad, optarán por fundar gremios y cofradías religiosas como forma de dar testimonio de su devoción y honestidad. Así ocurrirá en 1753, cuando un grupo de gitanos sevillanos, encabezados por Sebastián de Varas, da origen a la que aún hoy conocemos como la Hermandad de los Gitanos. Podemos decir que es la asociación fundada por gitanos más antigua del mundo. Se funda en el año 1753 en el barrio de Triana, concretamente en el convento del Espíritu Santo. En la época que se funda la hermandad, el contexto social y cultural de esta ciudad y de este país, pues digamos, no favorecían a los gitanos dadas las circunstancias que tuvieron que vivir en esa época. Las pragmáticas sucesivas en las que se prohibía la existencia de la palabra gitano condenaría a la propia hermandad a su extinción. Y esos mismos gitanos, todavía con Sebastián Miguel de Varas, vuelven a crear pleitos hasta el punto de ganarle la partida también a la propia iglesia para continuar el desarrollo de su propia hermandad. Sabed que los desórdenes en los caminos de las numerosas cuadrillas de vagos y contrabandistas se han atribuido en mucha parte errónea a los llamados gitanos. Declaro que los que se llaman y se dicen gitanos no lo son por origen ni por la naturaleza, ni provienen de raíz infecta alguna. Prohíbo pues a todos mis vasallos de cualquier clase y condición que sean, que llamen o los nombren como gitanos, y a los que se rehúsen a su admisión en los oficios y gremios a esta clase de gentes enmendadas, se les multará por la primera vez, y si por la siguiente dura su repugnancia, se le privará de ejercer dicho oficio. Es mi voluntad que los que se dicen gitanos no usen la lengua, traje y método de vida vagante y puedan ser reducidos a la vida civil o serán exterminados. Se elaboraron expedientes secretos para clasificar a los gitanos en dos categorías: gitanos buenos y gitanos malos, según el grado de integración social determinado por las autoridades. Es decir, su nivel de renuncia a ser gitano. Cuando los gitanos son liberados y son aceptados como ciudadanos españoles, se les prohíbe el hecho
de decir que eran gitanos. ¿Por qué? Se te niega la condición pública de gitano porque significaría reconocer el trauma, pero se te impone un nuevo imaginario, que es el gitano gracioso, la gitana honrosa, y ahí seguimos. Decían que estaba prohibido comerciar con animales, pero cuando el ejército necesitaba caballos, era el gitano chalán a quien buscaban. Nadie como él para reconocer la fuerza de una bestia o cerrar un trato justo. Decían que solo se podía trabajar la tierra, pero en los pueblos, cuando hacía falta una herramienta, todos sabían que en las fraguas gitanas se forjaban las mejores. Buen precio, buen acero y manos que sabían escuchar al fuego. Decían que no eran dignos de vestir un uniforme ni empuñar armas, pero los gitanos marcharon con los tercios de Flandes, pelearon en las Alpujarras y algunos llegaron a mandar, como el sargento Diego Castellón o el capitán Francisco Jiménez, nombres que la historia no siempre quiso recordar. Decían que no podían cantar ni bailar en público, pero en una fiesta popular fue el propio Carlos III quien escuchó su cante desde los balcones del Buen Retiro. Porque hay cosas que ni los edictos ni los prejuicios pueden callar. Esos cantes, además, estaban prohibidos en España y surge asociado a unos procesos, unos hechos históricos muy claros. El intento de exterminio de la población gitana en España. Entonces, el cante gitano canta en acto ese suceso histórico. El primer cantador, Teodoriel de la Juliana, ¿no? Según los datos, nació entre 1750 y 1760, es decir, es coetáneo de ese proceso de exterminio. Si Teodoriel de la Juliana en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, ya sabía cantar, seguro, casi segurísimo, que sus primos, sus tías, sus abuelas ya sabían cantar. Y además en las estructuras actuales del cante gitano, la siguirilla, la soleá, la tonal, el martinete, la debla, los cantes de boa, surgen en ese momento. Y además las letras son específicas gitanas, solamente de los gitanos que están cantando en acto un proceso histórico muy traumático, ¿no? Eran los días señaladitos de Santiago de Santana, fueron los días 30 y 31 de julio, que es cuando se acomete el apresamiento de todos los gitanos y las gitanas de España, ¿no? Ha cantado siempre, el gitano ha expresado su fatiga y sus penas y cantando, ¿no? Eso ha sentido siempre, ¿no? Son saberes de resistencia y de estrategia también, ¿no? No solo de aguantar golpes, no la resistencia, sino de estrategias para montar nuevos viejos caminos para no tener que soportar nuevos golpes, ¿no? La música es muy importante para nosotros. Realmente incluso los que no son artistas. Es una forma de decir. Y eso viene pues de transmisión, ¿no? de familiar. Y el cante gitano es un vehículo, un elemento que ayuda a transferir, a conocer, ¿no? A aprender estos saberes, estos conocimientos, estas prácticas, estas espiritualidades, ¿no? El respeto a los mayores, por ejemplo, ¿no? Se aprende también con el cante gitano, formas de sociabilidad, de relaciones, de interacción, también se aprenden. Una bailaora que está moviendo las manos en el Natsayastra, primer tratado sobre la música hindú, que tiene casi 1000 años, ya estaba hablando de esos movimientos de manos que hoy en día conocemos como el braseo, porque está tratando de mover las manos para dotar de buenas energías todo el proceso espiritual que tiene esa persona a la hora de expresarlo. El cante gitano no es una música. La música es lo que plasma, es lo que se concreta, es lo que cristaliza, una forma de ser, sentir, conocer y explicar el mundo.
Y el flamenco surge, un siglo y medio después, surge al arbor de el orientalismo, el folclorismo, el regionalismo andaluz en el conjunto. Una vez que se pierden las colonias de Filipinas y Cuba, España se está reconfigurando identitariamente y se reconfigura a partir de las identidades. Recoge las expresiones culturales que hace el propio cante gitano andaluz a su manera, ¿no? Aproximadamente en 1850, 60, 70 y asociado fundamentalmente a los cafés cantantes. El flamenco llega hasta nuestros días cuando comienza a capitalizarse, el cante gitano no. Es que está asociado al capitalismo, que en el siglo XIX es fundamental, es decir, al usufructo, a la capitalización, a la búsqueda de dinero de esos cuerpos y de esos saberes que estaban localizados en las familias gitanas, ¿no? Son dos momentos fundacionales totalmente distintos y en momentos históricos distintos también, ¿no? El espíritu ilustrado va a ser un camino de equiparación de la identidad europea que deja sin sustancia cultural a los distintos pueblos, en tanto que lo va a invisibilizar. El romanticismo hace una operación de revuelta contra la ilustración, se da cuenta de que tiene que rescatar las raíces de quiénes somos. Y los gitanos se convierten en lo característico de la identidad española, y los viajeros románticos, Washington Irving, George Borrow y otros personajes, viajan en España en busca de gitanos que, precisamente por el resultado de la exclusión, había mantenido una originalidad que era importante rescatar. Se pone de moda agitanarse, pero no por una cuestión de compasión por los gitanos, sino simplemente porque ser gitano de pronto significaba no ser ilustrado, tal como eran las cosas antes. Determinados rasgos identitarios de la población gitana causan fascinación, sobre todo las que están ligadas al salvajismo, la libertad, la hipersexualización de las mujeres, ¿no? El orientalismo que rodea a los gitanos es atractivo. Pero ese imaginario no era un imaginario de los gitanos, era un imaginario hecho sobre los gitanos. Se va a usar para significar realidad gitana modelos que no son gitanos, disfrazados para significar la gitaneidad, ¿no? Ser germen de la apropiación cultural. Y el traje de flamenca no es de flamenca. Era como vestían las gitanas cuando venían a las ferias de ganado en Sevilla. Y muchas de las cuestiones que forman parte de la identidad española es marca gitana. Y eso, después de 600 años, es un logro y hay que reconocerlo. Una representación andaluza de bandoleros y mujeres apasionadas que niega la realidad de miseria a la que se enfrentaban sus representantes de carne y hueso. El romanticismo no es capaz de ver el proceso histórico que ha llevado a los gitanos a vivir en cuevas en lugar de vivir en el centro de la ciudad, conviviendo y compartiendo con el resto de la población. Entienden que eso forma parte de la esencia gitana, una especie de estado primitivo de naturaleza en la que el gitano se opone a la civilización. Ese salvajismo, esa libertad, tiene su doble cara, que es el miedo. El gitano es peligroso, las navajas de los gitanos, la venganza gitana. El miedo lo que hace es crear leyes represivas contra la inseguridad que crean los gitanos. Entonces, algunas veces parece que la fascinación de los gitanos es algo positivo, ¿no? Sin embargo, muchas representaciones artísticas y culturales de las personas gitanas esconden esta perversidad, que a la gente que no es humana del todo se le castigue y se le persiga de una manera especial. La figura de los gitanos en escena se convierte en algo obsesivo, hiperpresente. Inspirado en las cigarreras del siglo XVIII, Próspero Mérimée escribe una novela cuyo argumento gira en torno a una femme fatale, una mujer embaucadora y enigmática que llevaba a todo hombre que se acercaba a ella a la perdición y a la muerte. La mujer gitana en ese momento se presenta como la Carmen de Mérimée. Es una mujer que trabaja en la calle, que tiene vida pública, que es dueña de su sexualidad, que gana su propio dinero y que no se casa, ¿no? Desde el psicoanálisis te dirían que los gitanos y las gitanas representan lo que no se debe ser, lo oscuro. Carmen, la real, como el resto de sus compañeras, no fueron otra cosa que trabajadoras valientes que alzaron la voz por sus derechos.
mujeres pioneras en la lucha obrera. Se hacían de comer las unas a las otras. La que sabía leer leía la prensa en voz alta. Se creó además diferentes provisiones sociales para que pudieran jubilarse. Y todo eso se creó en este conjunto de feminismo sano, sindicalista. En 1834 construyeron una hermandad de socorro para ocuparse de toda aquella compañera que se encontrase en apuros por cualquier motivo. Ellas fueron pioneras en echarse a las calles para luchar por sus derechos, creando un verdadero movimiento femenino en el que perdieron la vida 3 de las mujeres alzadas. Los motines del hambre y de las verduleras, la revuelta de las alcachofas y la revuelta de las cigarreras, probablemente sean los primeros movimientos sindicalistas de mujeres. Es la primera vez que se tiene constancia que las mujeres se ponen en pie de guerra, que se levantan, que se arman de palos, trozos de vajilla, de porcelana, de maderas, de hierro, y se dedican a gritar y se dedican a sublevarse y a recriminar el derecho que tenían a darle el pan a sus hijos. Muchas de esas mujeres eran gitanas. Una cosa muy triste que se repite siempre con el pueblo gitano: ocultar su identidad de los procesos históricos tan importantes, banalizar la importancia de grandes gestos heroicos que hacían ellas y ellos. Ha podido más el estereotipo sexualizado y hipersexualizado de Carmen, como mujer gitana, promiscua, infiel, que la lucha y el honor del resto de cigarreras. Imagínate la trascendencia que tiene el término verdulera, esa connotación que viene a decir como persona de poca clase, que grita mucho, porque esos gritos eran por reclamar el pan para sus hijos. En la celebración de la Exposición Universal de París de 1900, España decidió no presentar su música tradicional. En su lugar, envió a un grupo de gitanos de los cafés cantantes. Entre ellos estaba Juana la Macarrona y el Negro Mero. Querían mostrar una España exótica con sus propios morenos. Así nació una imagen: la gitana que baila, el flamenco como símbolo, el traje de feria y la gitanofilia que se extendió por toda Europa. En 1931, la Segunda República proclamó solemnemente el principio de igualdad entre todos los españoles. Además, la nacionalidad se adquiría por el solo hecho de nacer en España. La Constitución de la República es muy avanzada en muchos aspectos, pero en cuanto al pueblo gitano es muy deficitaria, en cuanto que reconoce una serie de nacionalidades históricas, pero el pueblo gitano ni siquiera lo menciona. Con la aprobación en 1933 de la Gándola, o Ley de Vagos y Maleantes de la Segunda República, se pretendió controlar a los grupos marginales, entre los que de nuevo se encontraba, cómo no, el pueblo gitano. Bueno, la Guardia Civil, la creación de la Guardia Civil específicamente es para reprimir a personas gitanas. O sea, en los estatutos fundacionales de la Guardia Civil esa es una de sus funciones, ¿no? Nace ya como parte del proyecto de especial vigilancia y persecución a la población gitana. Se pone en tela de juicio el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Tú eres culpable hasta que no demuestres lo contrario. La guerra civil, de consecuencias trágicas para la población, tuvo también un fuerte impacto en la población gitana, como por ejemplo Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, vendedor de cestas y catequista. Fue fusilado por negarse a soltar su rosario. Declarado mártir por el Vaticano en 1997,
se convierte en el primer hombre gitano beatificado de la historia de España. Otros, como Helios Gómez, soñaron con un país donde los gitanos tuvieran un lugar digno, donde no se les midiera por estereotipos, sino por su talento, su lucha y su cultura. Que llegó a formar parte como comisario político de la UGT y haciendo parte de la resistencia contra el nazismo. Y él representó en 1937 en la Exposición Internacional de París el Pabellón de la República junto a artistas como Joan Miró o Pablo Picasso, con un cuadro muy relevante que tenía influencia del muralismo mexicano de Siqueiros, que es La Evacuación. Con la llegada de la dictadura de Franco, la represión contra el pueblo gitano se agravó. La Guardia Civil controlaba sus movimientos, vigilaba sus reuniones y restringía sus libertades. Su lengua y cultura fueron silenciadas. Solo el flamenco sobrevivió, pero ya no como expresión libre, sino como escaparate del régimen despojado de su alma y convertido en espectáculo. En un extremo, el flamenco se viste de gala y se alza sobre los escenarios de los teatros, donde una élite, mayoritariamente paya, lo transforma en espectáculo. Pulido para el aplauso extranjero, se convierte en una mercancía al servicio del turismo. El flamenco siempre fue un postre del caciquismo, siempre. Y en esa época que yo la viví, un obrero normal no podía ir a un tablao porque valía mejor 150 pesetas una copa, ¿no? Cuando ganaba un hombre mejor eso de sueldo. Entonces... En paralelo, continúa latiendo una corriente íntima y silenciada, alejada de los focos de la élite, donde los gitanos continúan cantando en la cotidianidad de sus vidas. ¿Qué ha consistido la labor de Antonio Mairena como investigador de los cantes? Bueno, como investigador, quizás he trabajado bastante más que como cantador, porque sé que en este mundo nebuloso del cante gitano había muchas cosas perdidas y que había que ponerlas a flote. Antiguamente me decían mis abuelos, que eran compadres de Antonio Mairena, compadre, hay un gitano del campo en yo no sé dónde que hace un cante. Bueno, pues alquila un taxi y nos vamos. Y se tiraban 3 días de fiesta hasta que Antonio Mairena pillaba ese cante y luego lo grababa y realmente lo hacía un cante de verdad, ¿no? No me siento a la mesa, que yo me pongo a considerar. Porque si no es por él, pues se hubiese perdido. Se iba, por ejemplo, a Marchena para aprender los cantes de la tía Gilica, se iba a Utrera, se iba a Lebrija, se iba a Alcalá. Si yo digo Soleá de Alcalá, en Alcalá todo el mundo canta flamenco, sabe flamenco. Ahora, si yo digo Soleá de tío Joaquín el de la Paula, y si digo Soleá de la tía Roena, eso ubica en familias concretas quiénes son los creadores y originarios de ese saber y a qué elementos socioculturales y ontológicos que están anclados en ese saber. Y eso no pertenece al común de la población. Otra cosa es ese compartido. Se ha llegado a decir pues, que Camarón de la Isla no era un músico en sí mismo, sino que era un intérprete. Que con la mancha que lleva en la frente murmuran la gente que yo soy pecadora. Ay, mientras yo me metía en mi pecho, mientras que mi pecho las traiciones lloraba. Hoy en día, el flamenco pervive en cada vivienda donde resida un gitano o gitana en España, y su transmisión se produce oralmente en el que ha sido históricamente su único refugio cierto, la familia. Perder el nombre es perder la memoria.
Imagínense, cuando están hablando de cuestiones que ha creado tu abuela, tu madre, tu bisabuela, que llevan los nombres de nuestra familia, y lo manosean, o hablan como si supieran, o escriben como si supieran. Entonces, claro, eso es, yo creo que somos o estamos demasiado calmados y en pos siempre del debate, del encuentro y de buscar confluencias, ¿no? Pero la verdad es que te ataquen a tu madre, a tu padre, a otra abuela, creo que a nadie le gusta, ¿no? Se empiezan a construir narrativas en las que el pueblo gitano queda los bohemios, los que no son creadores de las músicas, ¿no? Todos esos mensajes que están llegando desde los flamencólogos de hoy en día, lo que se están encargando es de que el pueblo gitano tampoco tenga voz en los espacios de poder. Todo lo que tiene que ver con gitanos, con el pueblo gitano, con el cante gitano, es admitido para la espectacularización, para el usufructo, la capitalización de esos saberes, de esos cuerpos. Ahora, como epistemología, es decir, como saberes, como conocimiento, como parte de la romanipen, eso implicaría otros tratamientos. No, ahí no es admitido. ¿Y por qué? Uno, porque el flamenco, el cante gitano, los gitanos somos una identidad potente, ¿no? Construye identidad en el Estado de las Autonomías. El Estatuto de Autonomía de Andalucía 2007 reformulado recoge el flamenco como uno de los marcadores culturales identitarios que más define a los andaluces y andaluzas, que del 100% de familias andaluzas, el 99,9% no tienen ni idea de lo que es el flamenco, ni les gusta. Y el otro elemento es porque el flamenco da mucho dinero. Nada da más dinero que el sector servicio. Y el sector servicio, para atraer turistas, tiene que haber atractivo. Y nada como el flamenco es de atractivo. Nada. Imagínense el juego de robo, ese randoneo que tenemos en Caló. Es una industria que mueve muchísimos millones de euros al cabo del año, donde el pueblo gitano, evidentemente, ha generado riqueza y, sin embargo, después de haberlo generado, se queda fuera. El flamenco fue declarado en noviembre del 2010 como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y el comercio asociado a él representa alrededor del 7% del PIB en Andalucía. En 1951, Cáritas adquirió un papel relevante por la gestión de la ayuda social americana, consistente en el envío de alimentos a España desde Estados Unidos. Durante el franquismo, la política que se hace con la población gitana es puramente asistencialista y desde una óptica de la caridad. Tenemos que entender lo que está ocurriendo. O sea, una parte importante de la población gitana que vive en el medio rural, igual que la paya, viene a las grandes ciudades en busca de nuevas oportunidades. Aquella migración famosa que las ciudades industriales tuvieron en el siglo XIX, la sociedad española la tuvo realmente en la década de los 60, en un periodo de intento de modernización de la economía en pleno franquismo. En los arrabales, ¿no? El barrio de La Mina, en Barcelona, el Pozo del Tío Raimundo en Madrid, ¿no? Donde se aglutinan una población chabolista en una situación de mucha precariedad en busca de oportunidades. El generalísimo se dirigió a 2 barrios del polígono de San Pablo. Los sevillanos congregados aquí aclaman al jefe del Estado con esa espontaneidad, fruto de la gratitud y el reconocimiento a una labor que beneficia a todos. Las políticas de realojos de vivienda van rescatando antes a las familias payas y en estos lugares de chabolismo se van quedando las personas gitanas que, bueno, pues los que hemos nacido en los 80 es lo que hemos estado viendo, ¿no? Aprovechando que se construían núcleos de población en la periferia de las ciudades, para despojar el centro de la ciudad que estaba habitado por núcleos de población gitana histórica, digamos en Montjuic, digamos en el barrio de Triana. Yo te pongo aquí mientras arreglo aquello. ¿Qué hay por debajo? De nuevo, dinero. Necesitamos colocar a estas personas que no tienen vivienda o que tienen viviendas de muy mala calidad en
espacios temporales mientras construimos viviendas. Y es entonces cuando aparecen proyectos como La Corchuela, aquí en Dos Hermanas, que había sido un campo de concentración para presos republicanos, 25 o 30 años después se usa para llevar a población gitana y no gitana, de Triana, de San Roque, de San Bernardo. E incluso cuando tú lees cómo se describe en la prensa de la época, como que habían construido una ciudad maravillosa, con servicios públicos. Era quitarle su núcleo como si nos hubieran quitado nosotros el barrio de Santiago. Eso fue para el mundo de los gitanos fue una escabechina, porque nos quitaron de estar juntos, donde había creatividad, donde había... y desperdigaron, lo desperdigaron, y eso hizo mucho daño, claro que sí, al pueblo gitano, mucho. Mira, la bandera, más allá de los colores que representa además al pueblo gitano, es el símbolo de la libertad. Porque representa eso, el techo como cielo y el verde como suelo. El pueblo gitano no ha buscado otra cosa que la naturaleza propia del ser humano. Además, se llegó a acordar en el Congreso de 1971 en Londres, donde se reunieron líderes gitanos para decidir precisamente el himno gitano, para decidir esos símbolos que deberían de representarnos a todos, ¿no? En esa unidad. Y empiezan a entender que la historia de persecución y de violencia institucional que habían sufrido los gitanos alemanes, los gitanos rumanos, los gitanos húngaros, los gitanos de la antigua Yugoslavia o los gitanos españoles tenían patrones muy parecidos. Y reivindican en instancias internacionales la importancia de reconocer la historia del pueblo gitano, particularmente hacer justicia y reparación para aquellos que fueron víctimas en la Segunda Guerra Mundial del Holocausto gitano o Samudaripen, pero también de abordar los desafíos del presente relativo a la lengua del pueblo gitano, el romanés, la importancia de una inclusión política, social, laboral y cultural del pueblo gitano en las estructuras institucionales de los países en los que viven y la importancia de la participación en instituciones internacionales. Hicimos un viaje a la India, en un año internacional del pueblo gitano. Estuvimos en un pueblo que se llamaba Chandigarh, además estuvo Indira Gandhi con nosotros. Hicimos una actuación con muchísimos gitanos que vinieron del mundo, ¿no? Vinieron de Rusia, de Polonia. Músicos de padre, hijo, abuelo, encima de un escenario magnífico. No se me olvidará nunca, y de saber que nos llamaban los niños perdidos, y hubo ese reencuentro de los niños perdidos de diferentes países, que salimos de allí y ya nos esparcimos. Esa imagen, además, se me salta la lágrima porque además Indira Gandhi estaba súper emocionadísima, ¿no?, de vernos allí, y aquello fue fascinante, pero me dio pena a la vez, ¿no? Pena a la vez porque no conocíamos nuestra lengua, ¿no? Yo no me podía comunicar con los gitanos de otros países. Los españoles no conservamos nuestra lengua. Y eso, pues, yo creo que también en esta historia también se debería saber por qué, ¿no? Que nadie tema que su causa sea olvidada, que nadie espere una ventaja o un privilegio. Juntos podremos hacerlo todo si a todos damos su justa oportunidad. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 y el inicio de la democracia, se inauguró también un proceso de transformación social marcado por la lucha en los barrios. Este hecho
contribuyó al surgimiento de nuevas organizaciones que apostaron por la defensa de la cultura gitana desde su propia pertenencia étnica. Nos encontramos con obras maestras de la cultura como el Camelamos Naquerar, que se estrena en 1976 en la Universidad de Granada por la convergencia de dos genios como son Pepe Heredia y Mario Maya, coreógrafo y dramaturgo. Y esa obra, pues, junto con Persecución de Lebrijano, suponen dos hitos que desde el teatro vienen a fundar una nueva manera de entender la vida pública gitana, ¿no? Y de hecho, muchas asociaciones gitanas se crean después de ver la obra. En el año 75, en Barcelona, en las Ramblas, una redada, nos llevan a comisaría. Y al entrar el inspector lo primero que me dice es que si no me daba vergüenza de ser maricón y gitano. No me da vergüenza ni ser maricón, ni me da vergüenza ser gitano. Y eso fue lo que verdaderamente se encendió en mí, la luz esa de decir, no, ya está aquí, ya hemos llegado. Vino una argentina, que era abogada, nos explicó, de hacer una manifestación para salir del LGTBI, que entonces no era LGTBI, pero bueno. Y dijimos que sí, que salimos. Íbamos acojonadas, íbamos con un miedo. Íbamos con un miedo terrible. Estaba recién muerto Paquito, que si se hubiese levantado ese día se hubiese puesto una falda toda raya, porque aquella manifestación fue monísima. Íbamos todas de punto en blanco. Teníamos miedo por eso, porque íbamos a decir, ya verás tú la que nos van a dar los grises. Y no hicieron nada, pero los días siguientes sí. Los días siguientes fueron al saco con todas nosotras. Y desde ahí, yo no sabía ni para qué era, pero había una manifestación, yo me metía en el medio, por salir ahí, pegar 4 gritos y correr delante de la policía, sin saber por qué era, te lo juro que es así. Es que no tengo tiempo para ser cobarde. No tengo tiempo para ser cobarde, porque si no, no viviría. Las elecciones generales en España en 1977 siempre tendrán un hueco en la memoria política de la transición española. Y decimos, qué horror del racismo, de la segregación o del apartheid que están practicando en otros países y no somos capaces de ver en nuestro propio interior, aquí mismo, en nuestra España democrática de 1985, hasta qué punto hay resabios racistas contra el pueblo gitano y contra las minorías en muchas de las actitudes ciudadanas de cada día. Juan de Dios Ramírez Heredia ha supuesto para toda aquella persona que ahora mismo tenemos conciencia social y defendemos los valores del pueblo gitano, es nuestra máxima figura, ¿no? Representativa, ¿no? El espejo donde nos hemos mirado. El primer referente político que tenemos en las Cortes Constituyentes y va a ser el líder no solamente en España, a nivel internacional. Fue eurodiputado, es que no solamente fue diputado en Corte, es que nos llevó a Europa y abrió las puertas de Europa a los gitanos, porque empezó a mover también la necesidad de que nos coordinemos entre los distintos países. Y una voz autorizada dentro del movimiento asociativo gitano. ¡Viva los gitanos! La capital acogió la primera manifestación gitana de la democracia en la Plaza Mayor, para visibilizar los problemas a los que los romaníes se llevaban enfrentando varias décadas. Porque a pesar de que nos llaman gitanos, nosotros no somos de Egipto, somos españoles. Hay miles de chistes y chascarrillos sobre las discrepancias entre guardias civiles y gitanos. Integración Gitana luce camiseta roja y la Guardia Civil, como es natural, verde. Lola Flores fue la encargada de hacer el saque de honor al tiempo que decía: esto es la democracia. En los años de la transición, la imagen de los gitanos en la prensa, incluso en la prensa de referencia, era espantosa. El chabolismo y la erradicación posterior del chabolismo a lo que conocemos como barrios gueto. Y ya está, y así se ha quedado. Y la explosión de la heroína en el consumo y en que para buscarse la vida algunos venden. Pues es un fracaso total, ¿no? Lo que pasa es que están apartados.
pero hay que escolarizar a los niños y los padres gitanos que los mandan al colegio es porque tienen voluntad que estos niños se escolaricen. Y si queremos que el día de mañana sean ciudadanos de pleno derecho y con todas las consecuencias, pues hay que escolarizarlos. Esa gente no es para vivir con la humanidad, coño, que no se puede meter así, vamos a tener disgustos gordos aquí, es que nos provocan, coño. Vamos nacido para desgraciar y desgraciado tendremos que ser siempre. Y siempre vamos a estar huyendo, muy mal visto, muy sospechoso, de toda la gente, odiado de todo el mundo. 36 casas fueron pasto del fuego. 36 familias de Martos tuvieron que huir apresuradamente de su pueblo al ver cómo en la madrugada del domingo unos 200 convecinos se abalanzaban sobre sus viviendas, las rociaban con gasolina y las incendiaban. Que no somos animales, somos gitanos pero un rey y puro. Estas familias cargadas de niños durmieron en la calle, aún sin comprender qué había pasado. Ciudadanos de este país, podéis condenarnos al hambre, podéis condenarnos a la miseria, podéis quemar nuestras casas, podéis cerrar las puertas de los colegios de nuestros hijos, pero seguiremos siendo gitanos. ¡Seguiremos siendo gitanos! Antiguamente, ninguna ley nos amparaba. Entonces, no éramos personas, no podíamos esperar justicia de la ley de los gachés. Tuvimos que hacer un sistema alternativo de mediación entre nosotros porque no teníamos más remedio. Lo que tú llamas ley gitana era una necesidad, no era una opción. Hasta 1995 no hubo un tipo penal contra la discriminación. Nadie puede ser discriminado por etnia, vale, pero mete el antisemitismo y no mete el antigitanismo, pues pon antigitanismo. Es esa mirada represiva con perfilamiento racial. Alguien es sospechoso de ser delincuente por su condición étnico-racial. Se castiga los actos que entrañen lesividad o humillaciones a ciertos colectivos que han estado protegidos porque han sufrido históricamente persecución. La gran redada era derecho penal de autor. Me da igual lo que hayas hecho, pero como eres gitano, vas a la cárcel. Eso se tiene que erradicar de la mente de los juristas, que han mamado esa mala leche. Y como llevamos tan poco tiempo de democracia, quizá aún eso no está desterrado. Afortunadamente, como decíamos, desde 1978 no existen leyes específicas contra las personas gitanas, pero toda esa subjetividad que ha sostenido durante 500 años las leyes no se han derogado, no se borra una subjetividad. Porque quizá hay poca formación en la judicatura, en la fiscalía, en la policía, sobre la historia del pueblo gitano. Poca sensibilidad social. Las consecuencias de 600 años de persecución no se borran en 50 años de democracia. ¿De dónde nace la desconfianza gitana hacia las instituciones? Vaya, ¿es que los gitanos y las gitanas son así o hay causas históricas que explican esa desconfianza? El indubio pro reo, que es el bastión del sistema penal de la democracia, dice que la duda beneficia al reo. Tengo duda, el juez dice, tengo duda. ¿Has sido tú o no has sido tú? Tengo duda, absuelto. Pero hay una parte del sabio arbitrio que no depende de la ley, sino de la autorreflexión por las máximas de la experiencia y del conocimiento que tiene la judicatura o el ministerio fiscal. A veces estará claro, pero otras veces no. Y quizá haya muchos condenados o condenadas que quizás deberían haber sido absueltas. Entre eso y otros que efectivamente cometieron los delitos, pero porque vienen de zonas de exclusión social donde tuvieron menos oportunidades para no tener que delinquir, por eso hay muchas gitanas y gitanos presos. El discurso que coloca a las personas gitanas en un lugar de subhumanidad, es decir, no son personas del todo, están en un estadio de primitivismo y subdesarrollo, tienen que desarrollarse, integrarse para ser sujetos
en igualdad de condiciones y derechos, sigue vigente y se reproduce cada día en medios de comunicación, a través del arte, de la cultura, del cine, bueno, y por supuesto de redes sociales. El gitano, si no te la da la entrada, te la da la salida. Qué mala pinta tiene ese. Parece un gitano. Tengo la cocina que parece la de una gitana. Qué gracioso eres, gitano. Cántame y báilame, gitano. Pero no me seas gitano. Cántame y báilame, gitano. Pero no me seas gitano. Gitano. Todos los titulares, todas las conversaciones, a nivel incluso político, institucional, es que el pueblo gitano no estudiamos, no avanzamos, vamos sin rumbo, seguimos necesitando la tutela y eso es corrosivo. El gitano que no encaja con un estereotipo de mucha degradación no se le ve gitano. Se potencia la idea de que el gitano no quiere estar bien. Está así porque es así. El que ya va por otro camino y tal, pues tú no eres gitano. Para lo bueno no soy gitana, pero para lo malo sí. Ay, la gitana esta. Todos no somos buenos. Hay alguno que es malo, pero ¿por qué al gitano le tocaba estar castigado y señalado como el peligroso? Porque a lo mejor en esa época era mejor señalar a un gitano que señalar a otro, a un castellano, por decir, porque muchas veces no se puede decir payo. Yo creo que la cosa se ha ido yendo o bien a un buenismo donde que todos los gitanos son casi santos, ángeles morenos, no sé qué, es una folclorización del hecho de ser gitano, que a mí me parece ridícula, o una lucha encarnizada contra el payo. Que entre medio de esas dos cosas es donde se tiene que encontrar un progitanismo contemporáneo y moderno y real. Mientras, las mujeres gitanas siguen perseguidas en centros comerciales, víctimas del prejuicio y la sospecha constante. La televisión y el cine alimentan estereotipos reforzando una imagen simplista que nos acusa de homofobia y machismo, sin escuchar nuestras voces. El pueblo gitano no somos una caricatura. Somos personas con historias diversas que merecemos que las cuenten con verdad y con respeto. Todos los defectos de la sociedad nos los quieren colocar nosotros. A la mujer gitana se le representa hoy como una mujer sumisa, posiblemente vestida de luto, muy religiosa y bajo los designios de su marido, de su padre o de sus hermanos. Antes éramos las liberales, las rebeldes, las que nos rebelamos, ahora somos las sumisas. Yo no creo que existan grupos que son más patriarcales o más machistas que otros. Yo creo que el patriarcado es algo universal y general. Siempre se le ha dado su sitio al patriarca, ¿no? Yo lo veo así, el respeto hacia la figura más importante de la casa, evidentemente el abuelo, el patriarca. Pero las mujeres siempre hemos mandado mucho, mucho, por detrás mucho. Es que el machismo no es un tema gitano. Se está provocando una guerra de sexos con el feminismo. Pues claro que se está provocando una guerra de sexos. ¿Por qué? Porque hay un dominador que quiere seguir dominando y antes no se le hacía frente. Lo cual no quiere decir que haya prácticas machistas en todas las comunidades y queremos acabar con cualquier práctica machista. Pero esto del machistómetro al final no deja de ser más que una excusa para jerarquizar las humanidades. Porque al final, qué casualidad, que siempre nos resulten más machistas las comunidades que más se alejan del patrón, del ideal blanco, católico, occidental, ¿no? Varón y heterosexual. Si el feminismo verdaderamente aboga por una igualdad real entre los hombres y las mujeres, la lucha antirracista y la lucha feminista tienen que ir de las manos. Estamos pidiendo la igualdad real de todas las mujeres del mundo. Cuando decimos todas, es todas. Las del Senegal, las del Magreb y las del sudeste asiático también. Y para eso necesitamos entender que también hay una diferenciación dependiendo del lugar donde has nacido y el cuerpo en el que has nacido. Para mí, por ejemplo, como mujer trans, para mí fue lo más importante, el apoyo de mi familia fue el 90%. No sé, somos una familia que a lo mejor somos del siglo XXI, porque las mujeres tenían tanto derechos como los hombres en ese sentido. Es muy lamentable que siga habiendo perjuicios, eso es muy lamentable. Es gitana, y encima de gitana es trans. Un niño no nace con perjuicios, no. Tú ahora coges a un niño, te lo llevas recién nacido, te lo llevas a un bosque
y le dices que los coches te van a comer, que la luz te va a matar, bajará y verá el coche y saldrá corriendo y dirá, que se me va a... Quiero decirte que los perjuicios, todas esas cosas se implantan. Sí que la sociedad aún necesita, la mayoría, necesita un poquito de lija aún, pero no lo vamos a conseguir tan pronto. Si hablamos del feminismo blanco, tenemos que tener en cuenta que la postura que se tiene siempre es de globalizar y subsumir un feminismo en otro. No se respeta la identidad particular de las minorías. Y por mucho que todas las mujeres seamos iguales y tengamos los mismos derechos, todas las mujeres no somos iguales ni tenemos los mismos valores. Y esa particularidad y ese derecho a ser individuales y a ser diferentes hay que respetarlos también. A ver, sobre la prueba del pañuelo, pues un tema bastante complejo y difícil de analizar. Es la primera causa por la que todas las feministas payas nos atacan a las gitanas. Y es la primera causa, además, por la que se sienten en posesión con la autoridad moral y espiritual suficiente como para decirnos a las mujeres gitanas lo que tenemos que hacer con nuestros cuerpos. La prueba no es sinónimo de mutilación genital, no es una infibulación. No provoca trauma en ninguna parte del cuerpo de la mujer. No es dolorosa siquiera. La libertad sexual es una cosa que se ciñe por dos vertientes. La libertad activa de tener y querer tener relaciones y la libertad pasiva o negativa de no querer tener hasta que yo quiera. Cada mujer, además, en concreto, tiene el derecho a decidir sobre su vida, sobre su ética y sobre todo sobre su cuerpo. El pañuelo lo da quien quiere. Y si no quiere, se escapa y se va con su marido, consuma el matrimonio y ese muchacho que era su novio ya es su marido. La honra se mide por valores, por el corazón, por actitud y por el testimonio que demos. Y a esa honra estamos combinados a darla hombres y mujeres, no solo las mujeres. Pero yo siento a los gitanos, sé las leyes, sé cómo hay que respetar la raza, sé el valor positivo que los gitanos tienen, la nobleza que tienen los gitanos y lo perseguidos que han sido desde miles de años, que no se ha sabido captar la personalidad de esta raza. La gente dice, es gitano, tiene una gracia, o baila o canta, no. El gitano tiene un sexto sentido que si hubiese tenido la cultura que le han dado a los payos y el sitio que le han dado a los payos, hubiesen llegado a ser demasiado listos. Señores, no nos engañemos, es el empleo, es crear empleo. Se lo digo yo, llevo 10 años en mi ayuntamiento, en mi ciudad, en Écija, trabajando, y a mí ningún vecino me ha pedido una prestación. A mí lo que me han pedido es trabajo, me han pedido un empleo, un sueldo para llegar a su casa. ¿Eso no seguro que no se lo piden a usted? ¿Eso no se lo piden a usted? Tuve el honor de ser la segunda gitana que llegó al Congreso de los Diputados. Y yo fui la segunda que reivindicó la condición de gitana en el Congreso y la necesidad de, bueno, pues de hacer lo que hizo Juan de Dios, ¿no? Construir un Estado donde integraran a los gitanos y donde nos incluyeran en las leyes, nos incluyeran en la toma de decisión, ¿no? De hecho, detrás de mis 2 legislaturas vino una legislatura donde entraron 4 gitanos. Señorías, desde un punto de vista legal quiero destacar la ley de vagos y maleantes, sustituida en 1970 por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que se derogó en 1995 en plena democracia. Leyes que ponían el foco en las poblaciones gitanas como culpables o sospechosas a priori a ojos de las fuerzas de seguridad. Y es que la historia del pueblo gitano ha estado jalonada por un elenco de normativas pragmáticas y leyes antigitanas, más de 250 durante 6 siglos de historia que acabaron en 1978 con la democracia, con el único objetivo de tratar de asimilarnos forzosamente o al extremo de querer exterminarnos.
la realidad que ya ha visto Europa, como la recomendación número 13 de ECRI, donde nos define qué es el antigitanismo, como la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la protección de los romaníes del año 2014, porque además está alineada con los mandatos del Parlamento Europeo, que ha emitido importantes resoluciones en las que insta a los Estados a tomar medidas muy concretas para combatir el antigitanismo. Presentes 333 más 10 votos, sí 283 más 10 votos, ningún no, abstenciones 50. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica. El momento histórico que vivimos, aquellos compañeros, también las personas no gitanas, muchos diputados y diputadas de la Cámara de distintos partidos políticos estaban emocionadísimos. Cuando un niño gitano, imagínate, en un aula, viera una página dedicada al pueblo gitano, yo creo que era importante que ese niño se viera en ese momento no reforzado solamente, sino también orgulloso de sentirse gitano. La inclusión de la historia gitana en la Ley de Memoria Democrática, la inclusión de la historia gitana en la ley educativa y la inclusión del antigitanismo como categoría específica dentro de los delitos de odio. Pues todos los gitanos íbamos a tener como esa protección que tanto anhelábamos, ¿no? En la práctica ha sido todo lo contrario, porque la mayoría de los delitos que se han denunciado están siendo archivados. Las leyes por sí solas pueden quedar en papel mojado si no hay una clara conciencia que hagan ver a la sociedad que aquello que está recogido en las leyes no es un invento de los políticos, sino que forma parte de la vida cotidiana de muchos gitanos y gitanas en España. Y nosotros al final lo que tenemos que velar es porque se vaya ganando hacia los gitanos una mayor conexión entre la sociedad y nuestra manera de ver la vida. Que al final lo que quiere el gitano es lo mismo que queremos todos. Tener un trabajo, tener una vivienda, tener estabilidad, tener salud, tener una buena educación para tus hijos. Que haya gente que esté funcionando en oficios es un acierto. En choferes de camión, en repartidores de agua o dependientes, ¿no? en grandes almacenes, todo eso. A mí me alegra porque para mí ese es el camino. El pueblo gitano ahora mismo es un fantasma, ¿sabes? O sea, no está en ninguna parte. ¿Qué es el gitano? El gitano es una forma de vivir, una forma de sentir, una forma de querer, una forma de expresarse. Es un conjunto de muchas cosas, ¿sabes? Del respeto a los mayores siempre, de cómo hay que activar la escucha, de cómo nos tenemos que comportar en diferentes situaciones en función de las edades, del estado civil, del estado de salud, de cómo tienen que ser las presentaciones entre gitanos y gitanas cuando se conocen por primera vez, la ocupación de los espacios. La protección de los tuyos, de tu entorno, eso es esencial para el avance del progreso de cualquier sociedad. Una persona gitana de Murcia y una persona gitana de Bielorrusia, si se conocen y hablan, sienten un nexo común. Nosotros cantamos y bailamos de una manera, pero ellos tienen otras costumbres que también son similares a las nuestras, ¿no? Tocan el violín, pero tocan con esa... Cuando vemos una bailadora como Carmen Amaya, o cuando vemos el baile de los farrucos, que es tan característico, eso no se puede imitar. He sufrido las consecuencias de pertenecer a mi cultura con el racismo que había y amar profundamente a mi pueblo por encima de todo. Yo llevo por bandera que soy gitana. Esto es maravilloso. Si hubiese sido paya, pues sería maravilloso ser paya. Si hubiese sido negra, sería maravilloso ser negra. Cada uno tiene que estar con lo que es. Para mí ser gitana es fabuloso. Además, la familia, la gente, todo, mi arte, mi cosa, esa cosa. Y yo no hablo de sangre. Implica también una posición activa de necesidad de seguir creando comunidad. En tu pequeña responsabilidad, tira siempre para tu pueblo. Y entonces, entre todos, haremos que al final queden más mensajes positivos y comentarios positivos que negativos. No hay una sola manera de ser andaluz, no hay una sola manera de ser español, no hay una sola manera de ser europeo. Por lo tanto, no se puede hacer un dibujo exacto y fidedigno del pueblo gitano si no es a través de la interseccionalidad, de la diversidad,
de las vivencias, de la cultura. No somos un pueblo civilizacional que valemos menos, ¿no? Valemos otras cosas impresionantes. Es que no hay otro pueblo así. Tú haz lo que quieras, pero hay unas bases que tienes que respetar, si no, no eres gitano. La familia y la solidaridad. Si tú eres un ser colectivo, haz lo que quieras. Rubio, moreno, izquierda, derecha, lo que te dé la gana. Pero tú no puedes abandonar a tu familia, a tu caravana. Nunca. Si no, no eres gitano. Este año del pueblo gitano, que también conmemoramos, busca poner en valor una historia compartida y superar el desconocimiento que aún persiste sobre ella. El pueblo gitano ha sido y sigue siendo una parte activa en la construcción de nuestra sociedad, dejando una huella profunda en nuestra identidad. Repasemos: legislación discriminatoria, persecuciones, estigmatización o el simple y deplorable rechazo han estado presentes en buena parte de ese largo camino. Pese a ello, el pueblo gitano ha demostrado una resistencia inquebrantable, una capacidad continua de adaptación y de superación, haciendo de ello una seña de identidad que es un ejemplo para todos. Sus contribuciones en el arte, la cultura y la lengua, su espíritu solidario, todo forma parte de nuestra realidad y de nuestro legado común que valoramos y nos enorgullece. Sin embargo, a pesar de estas contribuciones, la discriminación sigue estando presente. Una forma de exclusión silenciosa pero profunda que se manifiesta en la mirada que se aparta ante la desigualdad, en la normalización del rechazo y en la condena a la invisibilidad. Esta parada de hoy, en el camino, nos ofrece la oportunidad de comprometernos con un presente en el que la indiferencia no tenga cabida. La oportunidad de mirar hacia el futuro en el que la inclusión sea plena. Muchas gracias a todos. Nice to meet you. ¿Cuándo un rey ha dado un mensaje felicitando al pueblo gitano, diciendo fetén, la lengua maldita? El rey de España habla la lengua maldita. Hombre, ahí vemos el avance que está teniendo el pueblo gitano, ¿no? Y el reconocimiento que ya era hora que lo hicieran, pero vamos, dice que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? No sirve hablar de contribuciones, no sirve hablar de los hallazgos, no sirve hablar de reconocimientos si no hablamos de por qué los gitanos vivimos 10 años menos. Las respuestas son muchas. Y decir que es parte del racismo estructural es solo el inicio. Lo difícil es, vale, muy bien, sentémonos. ¿Quién es responsable de esta situación? Porque yo lo que escucho es continuamente culpar a los mismos gitanos. Y llevo 46 años escuchando la misma historia. Y ya no me callo. Porque se ha pasado mucho. Y eso el mundo lo tiene que saber. Para que se den cuenta realmente de quiénes somos, ¿no? Y creo que ser gitano es negarse a ser perdedor. Si el pueblo gitano hubiese tenido la norma tal y como le dictaban las diferentes pragmáticas, el pueblo gitano no existiría. Un pueblo no puede construir su futuro desconociendo su pasado. Y se darían cuenta de lo que nuestro pueblo tiene que dar y que ofrecer y que seguir dando. Para demostrar lo que valemos, porque valemos mucho, de verdad, de verdad. De verdad que le hemos dado mucho a esta tierra, mucho. Que la multiculturalidad está ahí, es decir, la diferencia cultural, pero otras diferencias también. Entonces lo que tenemos que aprender es a convivir con ella y admitir que es una riqueza. Si queremos construir una sociedad más rica, más heterogénea, más comprometida con los valores y con los derechos humanos, tenemos evidentemente que hacer un ejercicio de confianza entre todas las partes. Yo no entiendo el diálogo de la cultura de la paz si no nos juntamos todos.
esa prejalipen, esa unidad para poder conseguir vivir en paz y ser felices. De nada nos sirve reparar al pueblo gitano hoy en sus derechos si serán otros los que terminarán viviendo en una situación de injusticia como la que viven los gitanos. Yo creo que a la gente no se le puede quitar su identidad, su manera de sentir, su manera de ser y de vivir, ¿no? Ser libre, como decía Juan, ¿no? Libre como el viento, ¿no? Bueno, esa es una de las cosas más importantes y más grandes que puede tener una persona, ¿no? ¿Qué somos los gitanos de hoy? Un grupo social estigmatizado históricamente, con una posición política, filosófica y una ética distinta frente a la oposición del mundo. Lo que nosotros llamamos romanipén, y que puede definirse simple y llanamente como el orgullo y la alegría de ser gitano. Pertenecer a un pueblo único, que identifica como hermanos a los roma de cualquier latitud geográfica. Un pueblo sin fronteras, libre, que es consciente, como escribiría el escritor Curcio Malaparte, de que su última patria es su propia piel.